Desde Semana WP queremos dar las gracias a todos esos ponentes y patrocinadores que hacen que este evento sea posible, entre ellos a nuestros patrocinadores oro Lexpimes, Lucushost y Arsis. Muchas gracias. Bien, pues comenzamos ya esta ponencia. Os doy la bienvenida al maravilloso mundo de los esquemas de contenido. En esta ponencia vamos a ver la maquetación del contenido orientada al posicionamiento SEO y vamos a aprender a que hay diferentes formatos de contenido y también a que disponemos de muchísimos elementos, entre ellos muchos elementos de posicionamiento SEO, que podemos utilizar en nuestro beneficio, pero que tenemos que organizar toda esa estructura y todos esos elementos para ponernos a trabajar. Pero antes de ponernos a ver la ponencia, me presento, soy Gerardo García Asensio, soy profesor, diseñador y creador de contenidos. Me podéis encontrar a mí junto con Dani Serrano en diccionarioweb.com, donde allí tenemos todos nuestros cursos de diseño web, de contenido, de SEO, etcétera, etcétera. Y si os interesa, pues podéis echar un vistazo. Y bueno, después de este pequeño spam, recordar que le deis apoyo a Trinchera WordPress, que es la comunidad creadora de este evento y que Ivonne se pega un curro tremendo para tenernos a todos y para crear estos eventos que son geniales. Y que lo apoyéis también mediante Twitter, ¿vale? Con menciones, me podéis mencionar a mí, podéis mencionar también a Trinchera WordPress y podéis, por supuesto, usar todo tipo de hashtag para que todo el mundo se entere de este maravilloso evento. Y bueno, en esta ponencia vamos a aprender qué es un esquema de contenido, los beneficios que tiene, tipos de contenido, algunos de los elementos que podemos utilizar en el contenido, ejemplos de diagramas de contenidos y herramientas para crear esquemas de contenidos. Lo primero de todo, el contenido es el rey, ¿vale? Esto es una frase que escuchamos en todos los eventos de marketing digital. Cada vez que escuchemos esta frase hay que tomarse un chupito y vamos a ver lo que pasa, ¿vale? Pero bueno, el contenido es el rey, pero ¿qué rey estamos creando? ¿Qué rey estamos creando? Tenemos a Carlos II el Hechizado. También es apodado el rey más feo de todos los tiempos. Si busquéis en Google rey feo, os va a aparecer él. Y después tenemos a Aragorn del Señor de los Anillos, ¿vale? Qué suerte tuvo la elfa en la película del Señor de los Anillos, la verdad. Vaya hombre, eso sí que es un rey. ¿Qué rey estamos creando, señores? ¿Qué rey queremos para nuestras páginas web? ¿Vale? Nos lo tenemos que plantear, porque no es lo mismo. Aquí tenemos un contenido, ¿vale? Aquí tenemos a Carlos II el Hechizado en versión contenido, ¿vale? Este es nuestro rey. Bueno, pues este contenido, aunque tiene, por lo menos sus partes se pueden ver bastante bien, vemos que la estructura que tiene y todos los elementos que utiliza son bastante pesados de leer. Si un usuario ve esto en una página web, seguramente huya corriendo, ¿vale? Y después tenemos aquí la versión del contenido, la versión Aragorn antes de ser rey, ¿vale? Un contenido que está bastante bien estructurado, que tiene sus partes y sus bloques bien estructurados, pero incluso si nos fijamos en la segunda página de este libro, esto es un libro de primero de la ESO, vemos que tiene unas llaves que marcan perfectamente la estructura de un contenido, ¿vale? Por lo tanto ya empezamos a ver que hay contenido y contenido, ¿vale? Pero es que se puede ir un paso más allá. Podemos ser Aragorn, o sea, podemos tener un contenido que ya sea Aragorn, pero Aragorn cuando ya es rey, ¿vale? Que sería el libro del profesor, ¿vale? El libro del profesor de la ESO. Este libro del profesor no solo daba consejos al profesor, sino que explicaba a la perfección cómo era toda la estructura del libro de los alumnos. Y bueno, como vemos aquí, todo está separado por partes, te da consejos sobre cómo utilizar este libro y te da también información adicional sobre todos los elementos que aparecen ahí. Y este es el trabajo, ¿vale? Este es el trabajo perfecto que se podría hacer y que también deberíamos aplicar a nuestras páginas web. Deberíamos de saber qué elementos estamos utilizando, deberíamos saber qué tipo de secciones tenemos en nuestra página web y deberíamos saber qué objetivos queremos cumplir en nuestras páginas web. Por lo tanto, hay que hacer este ejercicio,
para mejorar muchísimo el contenido. Y bueno, nos vamos con el esquema del contenido. ¿Qué es un esquema del contenido? Pues simplemente es el formato y estructura que tiene un contenido para organizar los diferentes elementos que componen un contenido. Es decir, que bueno, van a existir diferentes tipos de contenidos que necesitan un formato y estructura diferentes según sus necesidades y también según nuestros objetivos. ¿Qué beneficios tiene pensar en los esquemas de contenido? ¿En qué tipos de esquemas estamos creándose en nuestro contenido? Bueno, pues tiene beneficios para el creador de contenido. Vamos a poder crear contenido organizado. Vamos a poder también crear y actualizar el contenido más rápido. Vamos a tener en cuenta todos los elementos disponibles y vamos también a comprender mejor nuestro propio contenido. Esto significa que va a mejorar la productividad. Por ejemplo, cuando estamos creando un tipo de post concreto, ¿vale? Tenemos tipos de post que son comparativas, otros tipos de post que son listas, otros que simplemente es información. Tener claro el esquema de ese contenido nos va a permitir trabajar ese contenido mucho más rápido, crearlo por partes, ¿vale? Crearlo por bloques, e incluso si ese contenido lo subcontratamos, si subcontratamos un post y a ese redactor ya le damos el esquema del contenido, cómo queremos que sea el contenido, toda esa producción de contenido va a ser mucho más rápida, con mejor calidad y nos van a entregar exactamente lo que nosotros queremos. Por lo tanto, primer beneficio, mejora la productividad. Después tenemos beneficios para el usuario, ¿vale? Nos podemos fijar en el hombre de la imagen, tiene cara de haber visto a Aragorn y de no haber visto a Carlos II el hechizado, ¿vale? Eso está clarísimo. Y bueno, ¿qué beneficios en concreto tiene para el usuario? Bueno, pues va a mejorar su legibilidad, va a permitir encontrar un contenido concreto rápidamente, va a comprender el contenido de una página web y va a solucionar antes su intención de usuario. Es decir, que todo esto va a mejorar la experiencia de usuario. Simplemente tenemos que pensar en páginas web como Netflix, como HBO o como Amazon Prime Video, que todas tienen una estructura muy parecida. Todos tienen galerías de vídeos, galerías de películas, donde después entras a una ficha de película y después la reproduces. Cuando un usuario aprende a utilizar Netflix, ya sabe utilizar las demás plataformas, ¿vale? Pues esto es lo que queremos conseguir con las diferentes estructuras de nuestro contenido. Y después también tiene beneficios para el SEO. ¿Por qué? Porque vamos a poder controlar todos los elementos que tienen que ver con el posicionamiento SEO, como por ejemplo encabezados, donde ponemos las palabras clave, controlar el contenido natural, que esto es muy importante. ¿Por qué? Porque podría haber un contenido natural donde pudiéramos ampliarlo con palabras clave de forma muy sencilla. Pero si nos entregan para optimizar un contenido que, por ejemplo, es un contenido muy raro, del que no tenemos prácticamente ni idea, o es un contenido del tipo de medicina, donde cambiar una palabra clave puede suponer estar cambiando el contenido, ¿vale? Y puede ser peligroso para los usuarios, tenemos que proteger ese contenido natural. También si hemos contratado redactores y copies que nos han hecho unos textos increíbles y después cogemos nosotros, les aplicamos palabras clave, les aplicamos técnicas de SEO y destrozamos todo ese trabajo. Bueno, pues con estos esquemas de contenido vamos a poder proteger ese contenido natural. También vamos a controlar dónde ponemos los contenidos multimedia para lograr diferentes objetivos, controlar los bloques de metadatos. Hoy en día poner bloques de metadatos en WordPress es muy sencillo, simplemente podemos arrastrar el bloque de preguntas frecuentes de Yoast SEO y ya tenemos un bloque pensado únicamente para el posicionamiento SEO. Vale, pues también hay que controlar dónde ponemos este tipo de bloques. Y por supuesto para el bot, ¿vale? El bot puede entender mejor el contenido. Hay una errata en la ponencia, pero nadie ha visto nada, ¿vale? El bot puede entender mejor el contenido. Y bueno, esto significa que una estructura sencilla, ¿vale? Una estructura plana, puede tener muchos beneficios de cara al bot de Google. Va a entender mejor nuestro contenido y nos va a premiar, o él va a poder coger nuestro contenido
y ponerlo, por ejemplo, en un resultado enriquecido de Google, ¿vale? Si tuviéramos una estructura muy enrevesada, que cortáramos un elemento por la mitad, que el bot de Google necesita o se va a basar en él para crear ese fragmento enriquecido, ese lo vamos a poner más difícil. Por lo tanto, tiene mejoras para el posicionamiento SEO, ¿vale? Ahora lo veremos más en detalle cuando vayamos viendo los diferentes elementos. Pero también tenemos tipos de contenido, ¿vale? Es decir, tenemos beneficios, tendremos objetivos y tenemos tipos de contenido. Y bueno, todo esto va enlazado, va de la mano. Tipo de contenido. No todo el contenido va a tener la misma estructura. No es lo mismo una página donde se busca informar, navegar, convertir o que se use una funcionalidad, un post donde se necesita informar y nosotros lo que queremos es tráfico web, o un producto donde, donde el formato va a ser una ficha de producto, también podría ser un producto único, pero en ese esquema de producto lo que se prioriza es la venta. Y también tenemos categorías, ¿no? Que el objetivo de las categorías es posicionarlas y que el usuario pueda navegar por nuestra página web. A su vez, estas partes de nuestro sitio web van a tener elementos diferentes. Por ejemplo, ahí en las páginas tenemos títulos, párrafos, imágenes, botones, menús. Todo esto se va a ir replicando en diferentes formatos de contenido, ya sea una página, ya sea un post o ya sea un producto, pero son elementos de los que tenemos que ser conscientes, ¿vale? Esto es muy básico, pero después veremos que hay otros elementos a los que no les estamos prestando atención. También habría tarjetas de información, llamadas a la acción, funcionalidades y otros tipos de elementos que componen nuestra página web. En los posts, pues exactamente igual, ¿vale? Tenemos títulos, párrafos, imágenes, botones, pero aquí ya empezamos a utilizar otros tipos de elementos para mejorar la legibilidad y también el SEO, como por ejemplo listas, tablas, citas. También tenemos una zona de comentarios, también tenemos bloques de SEO y también podríamos tener bloques de campos personalizados a los que normalmente se les presta poca atención, ¿vale? Y aparte de esto tenemos otra cantidad de elementos enormes y sobre todo en WordPress, donde cada vez que instalamos un plugin, ahora mismo se nos está creando un bloque en el editor de WordPress, que también lo podríamos utilizar como parte del contenido. Después tendríamos productos, ¿vale? En estos productos tenemos títulos, descripciones, imágenes, botones, ¿vale? Esto es lo básico, pero aquí ya empezamos a ver que hay zonas diferentes. Tenemos zonas de conversión, que sería la zona donde está la imagen y el precio del producto, donde el usuario puede comprar directamente. Tenemos zonas de valoraciones, zonas para el posicionamiento SEO, productos relacionados, tenemos otros tipos de zonas, ¿vale? Vemos que no solo hay elementos, sino que también vamos a tener que ir pensando en qué zonas vamos a tener dentro de una estructura. Por lo tanto, tenemos que organizar todas estas partes por elementos, grupos, secciones y contenido. Esto va a ser diferente dependiendo de la página web, dependiendo de nuestros objetivos y dependiendo de todos los elementos que utilice nuestra página web. Y aquí hay que hacer un poquito como en el Atomic Design, ¿vale? Hay que ir separando lo más pequeño y luego ir haciendo grupos más grandes con objetivos concretos. Por ejemplo, podemos tener títulos, podemos tener palabras clave, ¿vale? Hay muchísimos tipos de palabras clave semánticas, palabras clave relacionadas, palabras clave principales, preguntas, etcétera, etcétera. Pues tenemos que ser conscientes de que todos estos elementos son diferentes. Tendremos enlaces, botones, separadores, tendremos imágenes destacadas en los posts, otros tipos de imágenes, vídeos, listas, citas, tablas, etcétera, etcétera. Los elementos más pequeños, ¿vale? Las unidades más pequeñas de elementos. Después tendremos grupos, ¿vale? Tenemos grupos de estos elementos. Es un paso más, ¿vale? Es un grupo de elementos o un elemento que tenga una funcionalidad concreta. Por ejemplo, en el posicionamiento SEO, el párrafo inicial es importante, ¿vale? Así nos lo dicen las herramientas de SEO. Pues vamos a separar ese elemento como un grupo concreto para prestarle la atención que merece. También tendremos una conclusión final. Yo, por ejemplo, uso mucho la conclusión final para poner las palabras clave semánticas que no sé dónde poner
cuando no quiero destrozar el contenido natural, ¿vale? Por lo tanto, vemos que cada grupo y cada elemento podría tener un objetivo concreto. Lo mismo con las tarjetas de información, galerías de imágenes, llamadas a la acción, que estarían creadas para convertir, comparativas, que serían resúmenes de características de productos, formularios para contactarnos, donde buscamos la conversión, migas de pan, donde buscamos la mejora del interlinking en el posicionamiento SEO y también la mejora de la navegación por parte del usuario, y el índice de contenidos, ¿vale? Hay muchísimos grupos más, cada página web tendría que pensar en sus propios grupos de elementos. Simplemente hay que ser conscientes, hay que escribirlos por lo menos en una hoja de papel y ser conscientes de cómo los vamos a utilizar, ¿vale? Que lo veremos más adelante. Después tendríamos secciones, ¿vale? Tendríamos secciones que ya incluirían grupos, ¿vale? Incluirían grupos de elementos, pero con un objetivo concreto. Por ejemplo, tendríamos la introducción, tendríamos una zona de enlaces internos, tendríamos una zona de descarga, una sección de conversión, una zona donde se va a incrustar una funcionalidad concreta de nuestra página web. O tendríamos la sección donde vamos a cargar los anuncios de Google AdSense, ¿vale? Pues todas estas zonas exactamente igual. Tenemos que saber dónde las podemos insertar, cómo las podemos insertar y cómo vamos a utilizar esas secciones, ¿vale? Dependiendo de cada objetivo que tenga esas secciones. Después también tendríamos las secciones del marco de página, es decir, el menú, la barra lateral y el footer. Esas normalmente siempre se van a replicar. También tendríamos que ser conscientes de ellas, aunque en este caso no nos vamos a centrar en ellas. Y todo esto crearía un contenido concreto, una página estática, una página pilar, un artículo, una página del blog, un portfolio, una categoría, fichas de productos o una página de producto único, ¿vale? Por lo tanto, ¿tenemos un contenido? Sí, vamos a crear un contenido, sí, pero ¿somos conscientes de todos los elementos que tenemos y de cuáles son sus objetivos? ¿Somos conscientes de qué grupos vamos a utilizar para llegar a nuestros objetivos? ¿Somos conscientes de qué secciones vamos a crear en nuestra página para convencer al usuario, que sería marketing, para que pueda comprar, sería conversión, para mostrarle el producto, ¿vale? También sería marketing, etcétera, etcétera. Tenemos que ir dividiendo por secciones nuestros contenidos, ¿vale? Y bueno, todo esto está abrazado por la estructura. Por lo tanto, siendo conscientes de todo esto, vamos a ser conscientes de qué elementos vamos a utilizar, vamos a tener una visión de bloques de nuestro propio contenido y vamos a implementar el contenido por objetivos. ¿Y qué es lo que queremos aquí? Pues lo que queremos evitar son situaciones como esta, donde se dicen, en la reunión hemos decidido actualizar el contenido. ¿Solo cambios pequeños? Sí. Y después el copy se pega con el diseñador gráfico, el de ventas con el cliente, el SEO quiere poner también más texto para poner palabras clave, y al final el que hace los cambios o el propio contenido es el que es maltratado, ¿vale? Y luego vuelve el cliente y dice, quiero el logo más grande, ¿vale? Pues una locura todo. Esas situaciones las vamos a evitar, bueno, pues con una buena estructura, siendo conscientes de la estructura que vamos a crear. Y ahora vamos a echar un vistazo general a esto que estábamos hablando. Por ejemplo, esto es un ejemplo del esquema de contenidos. Esta es la página de PayPal. Está muy bien trabajada. Se sabe cuál es cada una de sus zonas, ¿vale? Por ejemplo, vemos su gran cabecera. Ahí tendríamos una sección. En esa sección tiene un grupo de título, texto y un botón. No necesitan más para crear una cabecera. Y después tenemos los apartados inferiores que, como vemos, esas secciones están muy bien remarcadas por un color de fondo un poquito más gris y un color más blanco. No nos vamos a meter en esta ponencia en el tema de diseño, pero sí que se puede ver perfectamente cómo es la estructura. Y dentro de esas secciones vemos perfectamente dónde está la imagen, dónde está el título y dónde está el texto. Y cada una de esas secciones, ¿vale? Cada una de esas secciones tienen un objetivo concreto. Por ejemplo, en la primera dice
ayúdanos a que todo el mundo esté unido. Está ayudando, ¿vale? La palabra ayuda. Está atacando al marketing de ayudar. En la siguiente sección dice, envía dinero en cuestión de segundos. Rapidez. Ese es el objetivo de esa sección, ¿vale? Demostrar rapidez. Después dice que te reembolsan los gastos de los envíos, ¿vale? Ahorro al usuario. Como vemos, cada zona tiene su propio objetivo dentro del marketing que vamos a aplicar en nuestra estrategia de venta de un producto, de venta, de marca, de posicionamiento SEO, de lo que sea, ¿vale? Por lo tanto, tenemos secciones y tenemos objetivos. En esta página web, que por supuesto es la mía, ¿vale? La del diccionario web, vemos cómo era el esquema y al final cómo quedó. Tenemos un CTA, bueno, tenemos dos CTAs en la parte superior e inferior, que no solo son llamadas a la acción, sino que también van separando secciones. Después tenemos la explicación del servicio en un vídeo y la demostración del servicio en otro vídeo. Ya teníamos estos vídeos creados, por lo tanto los teníamos que aprovechar. ¿Dónde los implementamos? Sin romper la estructura que ya había creada, pues en su propia sección. Y después tendríamos la prueba social, los comentarios de los alumnos. ¿Dónde los insertamos? ¿Los insertamos a lo loco en cualquier zona? No, porque nos lo va a destrozar. Los tenemos que insertar pues, en una zona donde el objetivo global de la explicación del servicio, el vídeo de la demostración del servicio y la prueba social tenga un sentido concreto para el objetivo, ¿vale? Para esta parte del marketing. Y también tenemos que controlar el contenido que ponemos en posicionamiento SEO. En este caso, esta página, cogimos todas las palabras clave relacionadas y todas las semánticas y vimos que eran muchísimas palabras. Claro, necesitábamos poner todos estos elementos de posicionamiento SEO, pero tenemos que hacer que no parezca un texto ladrillo. Si es una web de afiliación, te da lo mismo que parezca un texto ladrillo. No es el objetivo de que el usuario lea ese contenido, sino únicamente quieres todos esos textos gigantescos para posicionar. Pero en este caso, ¿vale? En este caso había que ponerlo de una forma más amigable. Necesitábamos una maquetación agradable. Necesitábamos una organización del contenido. Por eso cogimos todas las palabras clave relacionadas que pudieran ser características del curso y las pusimos en el mismo lugar. Como vemos, ahí sí que aparecen un montón de textos que parecen un poco Carlos II el hechizado, ¿vale? Y vamos a hacer lo mismo con las palabras clave semánticas. Pero decidimos crear tarjetas de información donde poner esas palabras clave semánticas. De esta manera, tenemos localizadas siempre todas las palabras clave semánticas, bueno, todas no, las que no hemos ido poniendo durante todo el contenido, y las tenemos localizadas, las tenemos siempre en la misma sección. Si hay que modificarlas, sabemos dónde están y no parece un ladrillo a ojos del usuario, ¿vale? Por lo tanto, esto es muy beneficioso para implementar palabras clave de una manera más amigable, ¿vale? Es verdad que necesitarían un poquito más de texto esas tarjetas de información, pero claro, si una palabra semántica de WordPress es widget, ¿vale? ¿Dónde pones en un texto natural la palabra widget, ¿vale? Para intentar convencer al usuario de que en este curso vas a aprender lo que es un widget, ¿vale? Pues al usuario a lo mejor le dan ganas de llorar simplemente con esa palabra. Entonces la pusimos por ahí en estos tipos de granjas de palabras clave. Y por supuesto tendremos una visión de bloques del contenido. Sabemos qué zonas son las zonas de conversión, que dentro de esa zona de conversión tenemos zonas de marketing persuasivo para intentar convencer al usuario de que nos compre un servicio, y tenemos la zona de compra. En este esquema en concreto, la zona de compra es una tarjeta de información bastante grande con el botón de comprar. Si el día de mañana quiero coger esta zona de compra y ponerla en el principio de la página web, arriba del todo, pues ya sé que lo único que tengo que hacer es reacondicionar esta zona, ¿vale? Y al final tenemos información adicional que también la podríamos mover en el caso de que queramos rehacer la estructura. Pero claro, ya tenemos una visión de bloques que me va a ayudar a organizar todo lo que quiero decir en mi página web
y si la tengo que reacondicionar, también voy a saber cómo hacerlo de forma rápida y de forma bastante intuitiva. Y bueno, nos vamos a ver ahora estructuras de artículos, ¿vale? Aquí ya empieza la parte fea de la ponencia, donde vamos a ver esquemas, así que no os asustéis demasiado, ¿vale? Lo primero, pues los textos, ¿vale? Los textos de un artículo. Necesitamos controlar los principales textos de un post. En este caso tenemos un esquema creado con una herramienta gratuita y podemos ver cómo va a ser el esquema de este post. Luego esta imagen se la entregamos al redactor y va a saber cómo queremos el contenido, dónde se van a poner las imágenes, dónde se van a poner los títulos, etcétera, etcétera. Por lo tanto, controlamos dónde se pone el título H1 y los títulos H2. Esto es bastante fácil de hacer sin tener un esquema de contenido. Pero aquí también vamos a controlar el primer párrafo, que si ese primer párrafo no es parte del contenido que ha hecho el redactor, lo vamos a crear nosotros y ya vamos a saber dónde va a ir, ¿vale? En este caso, en la parte superior del contenido, pero no vamos a destrozar ni la introducción ni el texto natural que ha creado ese redactor, ¿vale? Esto es muy importante. Y bueno, sobre todo, dependiendo del tipo de post, puede ser realmente importante, ¿vale? Aplicamos posicionamiento SEO sin cargarnos el contenido que el usuario quiere ver. Y bueno, no lo hemos puesto aquí, ¿vale? En este esquema de contenido no está, pero también es importante controlar la URL. Por lo tanto, ya sabemos que vamos a controlar la URL, los títulos H1, los diferentes párrafos, los diferentes contenidos naturales, las imágenes, etcétera, etcétera. ¿Vale? Simplemente algo básico. Pero ya podemos utilizar este esquema a modo de checklist para que no se nos olvide ninguna parte de este contenido sencillo. Dentro de este contenido sencillo vamos a tener además diferentes zonas, como por ejemplo una galería de imágenes, ¿vale? Que esto ayudará al posicionamiento de imágenes o a la navegación. Si estoy haciendo un artículo de gatitos, ¿vale? De razas de gatos, las mejores razas de gatos. Los usuarios van a querer ver imágenes de esas razas de gatos. Pues crear una galería de imágenes, ¿vale? Que sirva para el posicionamiento y que sirva para la navegación. Y cuando le den clic a una raza de gato concreto, se vaya a otro post diferente, ¿vale? Esto nos va a traer muchísimos beneficios, ¿vale? Beneficios de SEO, beneficios de experiencia de usuario y también, bueno, beneficios en lo que es la calidad de nuestro contenido. ¿Somos conscientes de que podemos crear una galería en WordPress de imágenes muy sencillas en casi cualquier contenido que mejoraría la navegación? Hay que tenerlo en cuenta. Y después tendríamos una conclusión. La conclusión nos ayudaría a terminar el contenido. ¿Cuántas veces nos hemos puesto a redactar y no hemos sabido empezar o terminar? Bueno, pues con el primer párrafo y con la conclusión ya tenemos claro cómo vamos a empezar y cómo vamos a finalizar el post. La conclusión, en este caso, está de color amarillo, y está de color amarillo porque las organizamos para meter todas las palabras clave relacionadas y semánticas que no hemos podido o no hemos sabido distribuir mediante el contenido, ¿vale? Si creamos un resumen de ese contenido en la parte de la conclusión y cambiamos la palabra clave principal por sinónimos, por palabras clave relacionadas, etcétera, etcétera, vamos a tener una zona siempre localizada donde estamos poniendo esas palabras clave, pero además nos va a ayudar a crear el contenido, ¿vale? Esto sería como un truco para cuando no sabes poner una palabra clave en concreto. En vez de crear un texto chorra en la mitad del contenido natural, pues lo podemos poner en una zona concreta para este objetivo. Y después tendríamos el contenido destacado. También tenemos que controlar la imagen destacada, si ponemos un vídeo, si quitamos esa imagen destacada o no, y bueno, otros tipos de contenidos, ¿no? Como por ejemplo, en nuestro caso, que estamos creando un diccionario, por eso se llama diccionario web, pues la descripción de la palabra es muy importante. Una zona para poner únicamente la descripción de la palabra es clave para que el usuario la encuentre rápidamente y para que el bot de Google la rastree en el mismo lugar con un determinado formato. Y si le ponemos datos estructurados, pues siempre va a estar en ese lugar, ¿vale? Y bueno, en estos esquemas de contenidos,
pues vemos el contenido natural en verde, el primer párrafo y la conclusión. En el contenido largo, ¿somos conscientes de que tenemos elementos que mejoran la legibilidad en el contenido largo? Tenemos imágenes, listas, citas y tablas, que también mejoran el posicionamiento SEO, como veremos más adelante, porque son formatos. O sea, son elementos con un formato muy concreto que el bot de Google entiende muy bien, ¿vale? Que los buscadores entienden muy bien. Más elementos de navegación, ¿vale? Y elementos de enlazado interno. En los posts podemos incluir tarjetas, ¿vale? Zonas donde poner enlaces. Esto está muy bien, pero en medio del contenido pueden molestar. Quizás sea mejor crear un apartado simplemente para crear este interlinking al final del todo, ¿vale? O podemos ser mucho más creativos, como por ejemplo en el blog de SEMrush, ¿vale? Que es una herramienta de posicionamiento SEO, nos encontramos con que el elemento donde ponen los enlaces en muchas de sus guías es una tarjeta de información separada del contenido. Vemos que tenemos el título H2, que tenemos todo el texto natural y vemos que esas tarjetas de enlace están a un lado, no molestan al lector, son no parecen spam y están en una zona destacada. Por lo tanto, las vamos a leer más y además nos indican el tipo de contenido al que están enlazando. En ese caso pone una pequeña etiqueta de que es un post, pero cuando es un ebook pone ebook, cuando es un vídeo pone vídeo, etcétera, etcétera. Una estructura para guías muy bien pensada y donde si tenemos que hacer interlinking y relacionar contenido, este tipo de estructuras bien pensadas pueden dar muchísimos beneficios. Y después tenemos los bloques de SEO, ¿vale? Tenemos las migas de pan, datos estructurados del contenido, bloques con Yoast SEO y con Rank Math tenemos los bloques de cómo hacer algo y los bloques de preguntas frecuentes. ¿Somos conscientes de que existen y los estamos implementando en la estructura de nuestro contenido? Si no somos conscientes, tenemos que incluirlos, ¿vale? Y por supuesto, listas y tablas. En este caso, se estaba creando una página web de recetas donde los datos estructurados los ponían siempre en la parte inferior, ¿vale? O los ponían mediante código y ni siquiera aparecían. Bueno, pues esa parte de esos datos estructurados donde se indican los ingredientes, los tiempos de la receta y las calorías que tiene la receta, todo eso se puede implementar con un plugin en WordPress que te crea un bloque dentro del editor de bloques. Lo estamos implementando, sabemos dónde lo estamos implementando, todo esto con un objetivo concreto. En este caso es el posicionamiento SEO. Y bueno, podemos conseguir con esto muchísimos beneficios, ¿vale? Hay muchísimos tipos de contenido y hay una cantidad de datos estructurados a día de hoy gigantescos, ¿vale? Hay un montón de plugins para ellos, donde podemos conseguir este tipo de resultados, ¿vale? El primero está utilizando los datos estructurados de receta. El segundo está utilizando los datos estructurados de preguntas frecuentes y como vemos, lo que ocupa ese resultado en las SERPs es mucho más grande, va a ser mucho más clicado, va a llamar más la atención. Y después en el tercer ejemplo tenemos una simple tabla de datos. Una tabla de datos que el buscador la ha detectado como tabla y ha dicho, pues la voy a reutilizar para ponerla en las SERPs, ¿vale? Está comprendiendo muy bien el contenido porque en unos casos tiene datos estructurados y en otros casos simplemente el formato de tabla ya es suficiente para que lo entienda. También tendríamos los bloques de comparativas. Cuando creamos un tipo de post de comparativas, tenemos que ser conscientes de que este tipo de resúmenes es lo que busca el usuario. He visto muchas páginas web que ponen este tipo de comparativas abajo del todo. Y bueno, esto digamos que depende de cómo sea la comparativa, está bien. Pero si es una página de afiliación donde estamos utilizando el bloque de comparativas para que el usuario haga clic y se vaya a Amazon o se vaya a la tienda de afiliación, hay que ponerlo en la parte superior. Y tenemos que ser conscientes de que estos elementos existen y de que los tenemos que utilizar. Y en este caso tenemos un contenido que es únicamente de comparativas.
¿vale? Está utilizando este tipo de bloques una y otra vez. Y si nos fijamos, es muy fácil de actualizar. La URL de este contenido es del 2013 y el contenido está actualizado a septiembre del 2020. ¿Por qué lo pueden actualizar tan fácilmente? Porque tienen todas las secciones de las comparativas bien pensadas, bien organizadas, siempre en el mismo lugar y siempre con un contenido similar. Por lo tanto, en este caso, si quieren poner más productos de afiliación, en este caso de tarjetas gráficas, simplemente tienen que cambiar un bloque concreto de esa comparativa. Si quieren cambiar los datos de los nombres de las tarjetas gráficas o quieren cambiar, por ejemplo, los datos de los rendimientos de las tarjetas gráficas, solo tienen que actualizar ese bloque. No tienen que hacer absolutamente nada más, ¿vale? Por lo tanto, crear por bloques el contenido, ser conscientes de estos elementos, nos va a dar un beneficio muy grande cuando queremos actualizar contenido. También podemos utilizar el esquema del formato, ¿vale? Los esquemas de nuestros contenidos para intentar engañar al usuario, ¿vale? En este caso, bloques de descarga y bloques de anuncios. Esto es muy utilizado hoy en día y bueno, tenemos el bloque de descarga donde el usuario quiere descargar algo. Perfecto. Si lo queremos que sea todo muy limpio, simplemente pondremos una imagen, el botón de descarga, que lo pulse y se descargue ese archivo. Si queremos que ese usuario le haga clic a un anuncio, porque simplemente hemos creado una página de descargas para que hagan clic a cualquier parte de la web y la estamos monetizando con AdSense, vamos a tener que ensuciar un poco la estructura y poner ese anuncio justo encima, por ejemplo, del botón y al lado de la imagen del producto. Así el usuario va a hacer clic muchas veces en los anuncios y vamos a ganar más dinero. Esto significa que no siempre un formato más limpio va a ser mejor. Tiene que ser un formato que premie nuestros objetivos. ¿Que el objetivo del usuario es descargar algo? Perfecto. Pero nuestro objetivo es ganar dinero con anuncios. Entonces, ensuciamos ese formato, ¿vale? Y lo creamos de tal manera que hagan más clic en los anuncios. Después tenemos otros tipos de estructuras, ¿vale? Como por ejemplo las categorías. Las categorías necesitan también contenido, ¿vale? Necesitan contenido para posicionar. Estamos siendo conscientes de ello y estamos poniendo el contenido, un contenido mínimo al menos en estas categorías. A día de hoy, esto lo podemos hacer muy fácilmente con los editores visuales, con Divi, con Elementor, te permitan crear plantillas para todas estas páginas especiales, ¿vale? Entonces podemos crear contenido de forma fácil dentro de las categorías. Ponerles una descripción al principio, un título H2, unos megas de pan, un título H1. Hay muchas plantillas que ni siquiera tienen estos títulos en las categorías. Por ejemplo, en Divi, en la versión de la página de blog y de categorías que viene por defecto, no tiene ni siquiera un H1. Simplemente tiene las tarjetas de los diferentes posts. Y bueno, digamos que esto se podría optimizar más para el posicionamiento SEO, ¿vale? También lo podemos hacer con plugins si no queremos utilizar editores visuales, pero la cuestión es que es muy fácil crear estructuras a día de hoy de categorías. Y vamos a hacer lo mismo, controlar las palabras clave, títulos, el contenido natural y una zona final donde si queremos ponemos palabras clave ahí a lo loco, ¿vale? Lo mismo con la estructura del producto. La estructura del producto ya conlleva mucho más pensamiento, porque esto ya va a ir por zonas. Va a tener una zona de conversión, que va a ser la parte superior, ¿vale? En esta parte superior vamos a priorizar que el usuario compre. No queremos que haga otra cosa en esa parte. En la ficha de producto está para vender, toda la parte superior que sea para vender, ¿vale? Y después tendremos en la parte de abajo todos los productos relacionados, dar información adicional, reviews, opiniones, insertar bloques para mejorar el interlinking, palabras clave, etcétera, etcétera, ¿vale? Por ejemplo, ejemplo de PC Componentes, la parte superior totalmente pensada para que el usuario compre, toda la información que necesita el usuario para hacer la compra la tiene ahí, justo debajo productos relacionados y en la parte inferior todo el contenido
¿vale? Todo el contenido de las características, y como vemos en estas características tenemos un párrafo al principio que tiene en negrita la palabra clave. Pero si nos fijamos un poco más, al final del todo, ¿vale? Al final del todo, como vemos ahí en esa parte destacada de la imagen en rojo, tiene de forma automática, está insertando la palabra comprar y el nombre del producto. Es decir, que de forma dinámica en todas sus fichas de productos está colando una palabra clave semántica muy potente, ¿vale? Comprar ese producto en concreto. Esto lo podrían haber puesto también de una forma más natural, pero si lo queremos hacer de forma automática, pues algo tan simple como esto, y saber dónde está en la estructura de nuestro contenido. Y bueno, vamos llegando al final. He ido un poquito rápido porque la ponencia es muy larga, ¿vale? Siempre me pasa en las ponencias que las hago muy largas y después o voy muy rápido y me sobra tiempo, o voy muy lento y necesito como otra hora más. Pero bueno, en este caso ya vamos llegando al final. Y como conclusión, organicemos el contenido, igual que lo hace PayPal, igual que lo hace PC Componentes o igual que lo hace Leroy Merlin. Eso es una página de categoría de Leroy Merlin. Una página de categoría kilométrica, como vemos. Ahí tiene todo el contenido, tiene todas las zonas de interlinking, tiene todos los productos relacionados, todos los productos de esa categoría, etcétera, etcétera. ¿Vale? Hay que hacer este tipo de trabajos. Utilizar los elementos disponibles. Una simple lista puedes obtener un resultado destacado en Google. Usa una lista. Estamos creando un post donde estamos viendo que todo es texto. Usar una lista, solo tienes que coger el bloque de listas y arrastrarlo. ¿Que quieres el bloque de preguntas frecuentes? Coges ese bloque y lo arrastras. ¿Que quieres cualquier otro tipo de bloques? También para WooCommerce, ¿vale? Para WooCommerce hay una cantidad de plugins que te insertan bloques de productos relacionados, de absolutamente todo, que son increíbles. Usarlos también en las fichas de productos y en las categorías de la tienda online. Y también, si podéis, revisar cómo es la estructura sin CSS, ¿vale? Y aquí nos vamos a dar cuenta de si el tema que estamos utilizando o el editor visual que estemos utilizando está creando la tabla en formato tabla o en otro tipo de formato. ¿Por qué? Porque como vemos aquí, vemos que tiene los títulos de los productos, al lado tiene las características, ¿vale? Y así se ha creado la tabla y al final los precios. Esto es totalmente diferente a si tenemos título, características, precio. Ya no es una tabla, es otro tipo de contenido. Por lo tanto, si el buscador necesita una tabla para crear cierto resultado destacado o para relacionar los datos de una manera concreta y no tenemos este tipo de formatos, es que no estamos dándoselo fácil al buscador. Y lo mismo con las tarjetas de información. Estos son tarjetas de información sin el CSS. Tienen imagen, título, descripción, galería de imágenes. Si hay a veces que este tipo de elementos se crea dinámicamente y en el código tenemos imagen del producto, título, descripción. Eso no está en el formato correcto para que Google lo comprenda a la perfección. Sí, por supuesto, Google es muy listo, va a leer las palabras clave, va a saberlo posicionar, pero no va a saber qué formato concreto tiene o si tiene un formato especial y no lo va a poder reutilizar para otros tipos de funcionalidades dentro del buscador. Esto lo podéis hacer, lo de quitar el CSS lo podéis hacer fácilmente con extensiones, en este caso con la extensión Web Developer. Hay un pequeño botón que es quitar el CSS de una página y lo podéis comprobar de forma rápida. Y bueno, ¿qué herramientas podemos utilizar para crear estos diagramas? Que es un ejercicio muy interesante y que debéis hacer. Bueno, pues en la ponencia he utilizado Draw.io, es una herramienta totalmente gratuita, online. Os podéis meter ahora mismo y, bueno, podéis echarle un vistazo y podéis trastear con ellas. Diagram Editor es exactamente igual, ¿vale? Son muy sencillas de utilizar, gratuitas y online. Y luego si somos ya profesionales y nos queremos también pensar en el diseño, no solo en el contenido,
si queremos pensar también en ese diseño visual, pues podemos utilizar Figma, Sketch, Adobe XD, Photoshop. Y si no queremos ser profesionales y no queremos utilizar ningún tipo de herramientas, pues también podemos utilizar Paint. Podemos utilizar Paint o, como en la imagen de stock que he puesto en la ponencia, podéis robarle las Plastidecor y las Alpino a vuestros hijos y hacerlo en una hoja de papel, o os pintáis el esquema en la pared con vuestros hijos. Y bueno, la cuestión es que no hay excusas para no hacer este ejercicio. Lo único que hay que hacer es ser consciente de los elementos que tenemos, de los objetivos a los que queremos llegar, del tipo de página que vamos a crear y utilizar herramientas sencillas para organizar el contenido. Y como vemos, vamos a obtener muchos beneficios, sobre todo de creación de contenido, pero también de posicionamiento SEO y de organización, ¿vale? Y bueno, las ponencias hay que terminarlas con una frase célebre. Yo me quedo con la de: el contenido es el rey. Pero no es lo mismo Carlos II el hechizado que Aragón del Señor de los Anillos, ¿vale? Nos vamos a quedar con esta frase y nos la vamos a aplicar a nuestros proyectos. Repito otra vez, soy Gerardo García, me podéis encontrar en diccionarioweb.com y bueno, simplemente darle muchísimas gracias a Ivonne por crear este tipo de eventos y, por supuesto, darle todo el apoyo y todo el cariño que podáis a Trinchera WordPress en sus redes sociales. También ir a Trinchera WordPress y registraros, que es una comunidad de WordPresseros increíbles, donde vais a encontrar un montón de personas, contactos, bueno, y todo tipo de contenido, ¿vale? Y digamos que se está creando ahí el centro de expertos y de trabajadores de WordPress, por lo menos más interesante de España a día de hoy. Y nada más, nos vemos en la próxima ponencia. ¡Hasta luego! ¿Estás viendo esto en directo? Recuerda que en el chat y debajo del vídeo te hemos dejado un enlace para que accedas a la sala de Google Meet y puedas conectar con el resto de asistentes e incluso resolver todas tus dudas con el ponente de esta charla. Si no es así y estás viendo este vídeo en YouTube o de repetición, no dudes en darle a me gusta, en suscribirte a nuestro canal de YouTube para que podamos seguir creando este tipo de contenidos abiertos y gratuitos, y esperamos que haya sido de tu agrado. Si quieres, puedes valorar la charla en el enlace de abajo. Nos vemos pronto. ¡Hasta luego!